I need to see you be around. Feeling me, baby. Feeling me, baby. Feeling me, duck. 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 Feeling me, baby. I know you feeling me, baby. Once you give it up, and we both know this could be something, but that ain't enough. I need up, beat up, that, beat up, I need up, beat up, beat up, that, beat up. In my dreams, here you are, here you are. And I can't get to. I'm feeling these options in my heart. Oh, sorry, it's oh God. I'm feeling these options in my heart. Oh, sorry, it's oh God. I forgot the way. You say we'll come back, come back, come back. I'm feeling these options in my heart. Oh, sorry, it's all God. In my dreams, here you are, here you are. And I can't get to. In my dreams, here you are, here you are. And I can't get to. ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Estamos probando de nuevo. Mil disculpas por los problemas técnicos. Ahora me tendrías que decir otra vez cómo se me escucha ahora. Problemas de sonido tuvimos. Bueno, te decía que... ¿Sí se escucha bien, Gastón? Bueno, te decía que la idea hoy era explicar capacitores, siendo las 8:15. Vamos a seguir con la explicación si me tenés un poco de paciencia. Algo te expliqué de capacitores la vez pasada y yo te quería decir que la guía de biofísica cambia para este cuatrimestre que empieza ahora, porque este tema capacitores, si bien sirve para ingeniería, sirve para cualquier persona que esté estudiando lo que se suele llamar electricidad, magnetismo, física 2, este tema específicamente yo lo estoy dando para biofísica del CBC. Bueno, entonces quiero recordarte algo de lo que vimos la vez pasada sobre capacitores. Vamos al PDF. Quiero mostrarte algunas cosas sobre capacitores. Bueno, esto que tenés acá son unos dibujitos de cómo son los capacitores en la realidad. También se los llama condensadores. Nombre viejo, nombre actual, capacitores. Lo que sí tenés que ver que todos los dibujitos tienen dos patitas, que son las que se conectan. Los podés ver dentro de las computadoras, dentro de cualquier cosa
que tenga electrónica adentro. Está compuesta de dos placas separadas que ahora te voy a explicar. Pero en principio, esta es la forma que tienen los capacitores en la realidad. Siempre un pirucho arriba, que puede ser cilíndrico, puede tener forma de lenteja, como el celeste o el verde, y a veces directamente tiene color marrón, como si fuera una lenteja. Y lo que siempre tiene es dos patitas que van conectadas. Cada patita sería una placa. Entonces vamos ahora al PDF. Y ahora sí te quiero empezar a explicar el tema de capacitores. Fíjate por favor, tenés acá dos placas que están conectadas, digamos, una a la parte positiva de una pila y la otra la parte negativa de una pila. Entonces, ¿qué pasa? La pila se supone que manda cargas eléctricas y una de las placas, que son placas de metal, digamos, queda cargada positiva y la otra queda cargada negativa. Entonces, entre las placas se forma lo que se llama un campo eléctrico, que yo lo marqué ahí con la letra E, y entre las placas aparece un voltaje V corta. Voltaje va en voltios. Voltaje va en voltios. La carga de las placas va en coulombs. Y el campo eléctrico no importa, digamos, eso es si te piden calcular algo dentro del capacitor. Pero lo más importante, lo más tomado en general es capacitores en serie en paralelo. Bueno, alguien me dice que se escucha bien. Gastón creo que es, ¿no? ¿O alguien me escribió? Vos. Bueno, entonces, vamos a la primera fórmula de capacitores, que es C igual Q sobre B. Ahí tenés la fórmula. C igual Q sobre B. ¿Qué es C? C es la capacidad del capacitor medida en faradios. Q es la carga que hay en una de las placas en coulombs. Y B es el voltaje que hay entre las placas en voltios. El voltaje se mide con un tester. O sea, uno lo que hace, un tester, acá se llama tester o probador, sería la traducción. Es un aparato que tiene dos patitas. Con una patita tocas una placa, con la otra patita tocas una placa. Y eso te da el voltaje de las placas. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjate por ahora las unidades. La capacidad va en faradios, la carga va en coulombs y el voltaje va en voltios. Hay dos fórmulas ahí abajo que por ahora, estas dos que están acá, las dejamos. ¿Qué es lo que pasa dentro del capacitor? ¿Cómo andamos con la conexión? ¿Todo bien? ¿Tenemos gente escuchando? Sí, tenemos. Bueno, entonces, vamos un poco más abajo. La primera fórmula, entonces, C igual Q sobre B o Q igual C por B, también la podés poner. Fíjate, por favor, que la capacidad se mide en faradios, pero ellos muchas veces en los parciales, en los exámenes, la ponen en milifaradios, en microfaradios o en nanofaradios. ¿Qué es cada una de esas cosas? Por eso te lo aclaro, porque a veces aparecen los parciales. Fíjate, MF es milifaradio, sería faradio multiplicado por 10 a la menos 3. Ahí te lo puse, ¿sí? Milifaradio, microfaradio, el micro es como una U con una patita, es faradio multiplicado por 10 a la menos 6, o sea, sería la millonésima de un faradio. Y nanofaradio, o sea, NF, sería la mil millonésima parte, sería multiplicado por 10 a la menos 9. Nanofaradio o nanofarad, digamos. Bueno, vamos un poco más abajo. No hay comentarios en el chat. No tenemos comentarios. Bueno, fíjate los tipos de capacitores, lenteja y el cilíndrico, un poco más abajo. Todo esto es ya te lo comenté un poco la vez pasada, ¿no? Estoy resumiendo un poco la teoría para que veas para llegar a los problemas. Bueno, entonces,
Lo principal es capacitores en serie y en paralelo. Pero vamos primero a la energía del capacitor. El capacitor así cargado con cargas en cada una de las placas tiene energía. La energía se calcula con esta fórmula que puse acá recuadrada que dice 1 medio Q por B, 1 medio CB cuadrado, 1 medio Q cuadrado sobre C. ¿Qué es cada cosa? Q es la carga, B es el voltaje y C es la capacidad. O sea, vos podés calcular la energía que tiene almacenada el capacitor con cualquiera de las tres fórmulas. Las tres, digamos, te dan lo mismo. Te va a dar la energía en joules. Lo que pasa es que cuando se usa una fórmula es cuando se usa la otra. Respuesta, depende que te den. Si te dan Q y B, haces 1 medio Q por B. Si te dan la capacidad y el voltaje, haces 1 medio CB cuadrado. Y si te dan la carga y la capacidad, haces 1 medio Q cuadrado sobre C. Eso es para calcular la energía que a veces te lo pueden pedir. Bueno, vamos a capacitores en serie y en paralelo. Subimos un poquito hasta capacitores en serie y en paralelo. Lucas, no tenemos gente que nos escribe en el chat. ¿Puede ser? Te escriban, pediles. Bueno, yo quería saber si estabas ahí, por eso pregunto si sale bien, que la gente no me está diciendo. ¿Cómo está el micrófono? Bueno, el 28U4113J nos dice hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Se está escuchando? Sigo entonces, tuviste paciencia, porque discúlpame que te diga, yo me hubiera ido, que 1 hora de problemas. En realidad, esto es un sabotaje del gobierno de Rusia. Bueno, que no quieren este programa, no quieren que Argentina avance en tecnología. Eso es lo que está pasando, y te lo digo acá, y no le tengo miedo a nadie. Te lo voy a decir, porque ¿cuál es el objetivo de estos Twitch? Te lo digo, te lo dije la vez pasada, te lo vuelvo a decir. La idea es que el gobierno dice, los chicos miran Twitch, vamos a tratar de que los chicos 15, 16, 17 años no se nos pierdan y vamos a explicarles tecnología por Twitch. ¿Para qué? Para que ellos vayan a la facultad y no los perdamos, no se queden en la nada. Bueno, entonces, vamos a capacitores en serie en paralelo, muy importante, muy tomado en parciales, en finales, tanto en biofísica en el CBC, como si estás estudiando ingeniería y estás cursando electricidad, magnetismo, o a veces la gente de farmacia y bioquímica también ve estos temas, o otras facultades. Bueno, siempre muy tomado capacitores en serie en paralelo. Fíjate cómo es la conexión en serie, cómo es la conexión en paralelo. Si tenés un capacitor al lado del otro, entonces tengo lo que se llama conexión en serie, uno al lado del otro. No es exactamente uno al lado, ahora te voy a explicar qué quiere decir cuando están en serie y cuando están en paralelo. Y abajo, si ves uno arriba y el otro abajo, entonces tenemos capacitores en paralelo, porque están los dos uno paralelo al otro. ¿Estamos? Bueno, la verdadera manera de saber cuándo los capacitores están en serie o en paralelo no es exactamente que vos lo veas uno al lado del otro o que veas uno arriba del otro, porque eso puede ser engañoso. Después te voy a mostrar un dibujito en donde se ve que puede ser engañoso a simple vista. Ver un capacitor al lado del otro da la impresión de que están en serie y no están en serie. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de capacitores en serie? Lo primero que hay que usar muchas veces es calcular la capacidad total, o lo que se llama también capacidad equivalente. ¿Qué significa eso? Significa reemplazar los dos capacitores que están en serie por uno solo. Esa es la idea. Yo quiero reemplazar los dos capacitores por uno solo. Entonces, esto hay una manera de demostrarlo. Yo me limito a darte la fórmula nada más, pero la fórmula tiene, hay una manera de deducirla. La fórmula es esta. Cuando vos tenés dos capacitores en serie, la capacidad equivalente es la capacidad de uno por la del otro sobre la suma de las dos capacidades. O sea, C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿Estamos? O si no tenés la otra fórmula, que es
1 sobre la capacidad equivalente igual a 1 sobre la capacidad del capacitor 1 más 1 sobre la capacidad del capacitor 2. Las dos fórmulas son la misma, o sea, conviene usar C1 por C2 sobre C1 más C2 porque es más cómodo para, digamos, para hacer las cuentas. Pero la fórmula C1 por C2 sobre C1 más C2 es en realidad despejada de la fórmula 1 sobre capacidad equivalente igual a 1 sobre capacidad del capacitor 1 más 1 sobre capacidad del capacitor 2. Hay que sacar factor común, hay que saber un poco de matemática, sacas factor común, das vuelta a la fracción y te queda la C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿Estamos? ¿Para qué sirve esa fórmula? Sirve para reemplazar los dos capacitores que están en serie por uno solo, que ya vas a ver que en los problemas muchas veces hay que hacerlo. Y ahora viene la parte importante de capacitores en serie, no muy conocida por la gente, que es lo siguiente. ¿Qué pasa con el voltaje y qué pasa con las cargas? Bueno, cuando vos tenés dos capacitores en serie, el voltaje total es la suma de los dos voltajes. O sea, cada capacitor, cuando vos los conectás en serie, va a tener cierto voltaje. Por ejemplo, el capacitor 1 tendrá, no sé, 2 voltios y el capacitor 2 tendrá 8 voltios. Entonces, cada uno tiene su propio voltaje y el voltaje total es la suma de los dos voltajes. O sea, si uno tiene 2 voltios, lo medís con un tester, digamos, con un voltímetro, y el otro tiene 8 voltios, el voltaje total va a ser 10 voltios, o sea, la suma de los dos voltajes. ¿Estamos? Ahí tendría que estar conectada una pila, que yo no la dibujé, pero digamos, tenés un capacitor, el otro capacitor, de los cables van hasta una pila. ¿Estamos? Que yo no la dibujé acá, pero si la pila tuviera 10 voltios, bueno, entonces un capacitor tendría que tener 2 voltios y el otro 8, o uno 3 y el otro 7, o uno 5 y el otro 5, si los dos capacitores son iguales. O sea, la suma de los dos voltajes tiene que dar el voltaje de la pila. ¿Estamos? Bueno, eso respecto al voltaje de capacitores en serie. Y para la carga de los capacitores en serie, muy importante, la carga de los dos capacitores tiene que ser la misma. No importa si tienen capacidades diferentes, no importa si tienen voltajes diferentes. Cuando están en serie, si uno de los capacitores tiene 10 coulombs de carga, el otro tiene que tener 10 coulombs de carga también. Si uno tiene 22,7 coulombs de carga, el otro tiene que tener 22,7 coulombs de carga. ¿Estamos? Capacitores en serie, ¿me querés preguntar algo? ¿Se me escucha bien? No veo gente en el chat, Lucas. ¿Estará la gente conectada? Sí, sí. No hay dudas entonces. ¿No habrá dudas entonces? Bueno. Son muy inteligentes. ¿Serán muy inteligentes los chicos que nos escuchan? Bueno, por lo menos decime de dónde me estás viendo, si estás cursando biofísica en el CBC, si estás cursando como el otro día la gente de Mendoza o si sos de otro país. Bueno, porque, ¿qué pasa? Yo te explico, por problemas técnicos nos atrasamos mucho, pero yo quiero mostrarte qué había traído yo para vos hoy. Y esto traje, quiero que la cámara lo tome en un primer plano. Yo te traje esto, ¿por qué? Porque te iba a hacer una pregunta terrible. ¿O la cámara del chat? Mirá, la cámara del chat acá, Ricardo. La cámara del chat estoy mostrando lo que traje para la gente. Vos no me habías dicho que querías venir acá al canal a presenciar el Twitch. Y podés venir, pero no te podés ganar esta jugosa Rhodesia si no venís al canal. Salvo que la vengas a buscar a Ciudad Universitaria cuando empiecen las clases en agosto. Bueno, sigo entonces. Dicen que se escucha bien. Bueno, entonces vamos a capacitores en paralelo. De capacitores en serie no me querés preguntar nada. Bueno, capacitores en paralelo. Los chicos suelen decir, ya entendí, uno arriba, otro abajo. Tranquila Valeria, no es tan así. Miguel, esto tiene sus trucos, o sea, es cierto que uno los ve en paralelo, uno arriba y otro abajo, pero a veces puede ser engañoso eso y es lo que ellos toman en los parciales. La gente dice, ah, sí, tomaron 3 capacitores en paralelo, error. Bueno, entonces, suponiendo que tengo 2 capacitores en paralelo,
La capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Y otra vez, ¿qué significa acá capacidad equivalente? Significa reemplazar a los dos capacitores que tengo en paralelo por uno solo. Yo saco esos dos capacitores, los reemplazo por uno solo. Entonces, ¿qué característica tiene que tener ese nuevo capacitor? Respuesta, su capacidad tiene que ser la suma de las dos capacidades. Si uno tiene un faradio y el otro tiene 4 faradios, bueno, la capacidad equivalente va a ser 5 faradios. ¿Estamos? Esto es una fórmula que también tiene su deducción, pero digamos mi idea es ir a los problemas. Estamos a apuntar directamente a problemas de parciales, de finales, que vos calculo que si estás cursando biofísica en el CBC, estás preparándote para el final que viene hacia fin de mes. Bueno, entonces, la capacidad total es la suma de las capacidades. Vamos ahora a ver qué pasa con el voltaje y con las cargas, que es siempre lo que representa más dificultad para la gente. Y acá hay una regla muy importante que se puede deducir, también tiene su demostración, pero digamos va sin demostración. Lo que tenés que saber de capacitores en paralelo es lo siguiente. Los capacitores tienen que tener el mismo voltaje. ¿Ves que ahí te lo puse que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2? Tienen que tener el mismo voltaje porque están en paralelo, o sea, uno así, otro así, están unidos por la pila que está abajo, que yo no la dibujé, pero la pila estaría abajo. Entonces, suponiendo que la pila tuviera 10 voltios, el capacitor de arriba tendría 10 voltios y el de abajo 10 voltios. ¿Estamos? Tienen que tener siempre el mismo voltaje cuando los capacitores están en paralelo. ¿Qué pasa con la carga? ¿Qué pasa con la carga? La carga total, cuando te pregunten la carga total que hay en el sistema, entonces tenés que sumar las cargas. Los capacitores van a tener el mismo voltaje, pero van a tener distintas cargas. Entonces, si vos haces la fórmula C igual Q sobre B, de ahí despejas la carga, Q igual C por B, la carga de un capacitor te va a dar, por ejemplo, 2 coulomb y la del otro te dará 3 coulomb. Bueno, la carga total que hay en el sistema y la que tendría el capacitor equivalente sería 5 coulomb. ¿Estamos? Muy importante entonces esto, reglas de capacitores en serie en paralelo. ¿Por qué es importante? Porque es lo que permite resolver los problemas. ¿Y qué toman ellos en los parciales? Problemas. Bueno, desde ya que si te piden la energía, tanto sea configuración en serie como configuración en paralelo, vos tenés dos maneras de calcular la energía en joules. O calcular la energía del capacitor equivalente, tanto sea en serie como en paralelo, o calculás la energía que tiene el capacitor 1, calculás la energía que tiene el capacitor 2 y la sumás. ¿Estamos? Y eso te tiene que dar la energía total que hay en el sistema. Bueno, preguntas de capacitores en paralelo, pregunta de energía, algo que me quieras acotar. ¿Se me ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, ahí te lo anoté, ¿no? Ahí te lo anoté, las reglas de capacitores en serie en paralelo. Preguntan si los voltajes tienen que ver con Kirchhoff. No, Kirchhoff es para circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos, mi idea era darlo el miércoles que viene. ¿Estamos? Que también es un tema muy tomado en parciales y finales. No, Kirchhoff es circuitos eléctricos. O sea, circuitos es pilas y resistencias. Y acá tenemos pilas y capacitores. Bueno, vamos un poco más abajo. Más abajo, más abajo. Bueno, hasta ahí. Entonces, quiero que veas ahora cómo se resuelve un ejemplo típico de dos capacitores en serie y dos capacitores en paralelo. Esto es antes de ir a los problemas concretamente, porque estos dos son los ejemplos principales, o sea, cómo resolver dos capacitores en paralelo y cómo resolver dos capacitores en serie. Resolver quiere decir, bueno, calcular la carga de un capacitor, calcular la carga del otro, calcular el voltaje de uno, calcular el voltaje de dos, calcular la capacidad equivalente, calcular la energía total, calcular la energía de cada uno de los capacitores. ¿Estamos? Eso es
resolver un circuito de capacitores. Entonces vamos a ver cómo se hace cuando los dos capacitores están en serie. Puse unos valores para hacer unas cuentas, ¿no? Entonces, vos tenés, ponele que uno de los capacitores tiene capacidad 6 faradios y el otro 3 faradios. Entonces, ¿cómo calculo la capacidad equivalente? Bueno, con la fórmula para capacitores en serie, C1 por C2 sobre C1 más C2. Fíjate que si hago la cuenta, me queda 6 por 3 sobre 6 más 3. Entonces, 6 por 3 es 18, dividido 9 me da 2 faradios. La capacidad total o equivalente de los dos capacitores en serie sería 2 faradios. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa si quiero calcular la carga que tiene cada capacitor o la carga total? Bueno, calculemos la carga total. Q es C por B. ¿Estamos? Entonces, la carga total va a ser la capacidad total por el voltaje total, que es el voltaje de la pila. Entonces, si el voltaje de la pila acá le dio un valor de 9 voltios, para hacer las cuentas, ¿no? Entonces, la carga total sería la capacidad total, que son 2 faradios, por el voltaje, 9 voltios. Entonces, eso me va a dar 18 coulombs. ¿Estamos? ¿Qué es esa carga? Es la carga total que hay en el circuito. A su vez, esos 18 coulombs, ahí te lo anoté, cada uno tiene que tener, de los capacitores, tiene que tener 18 coulombs. Porque en capacitores en serie las cargas no se suman los voltajes. Entonces, vamos un poco más abajo. Fíjate que te lo anoté ahí. No tan abajo, ahí. Entonces, si vos querés calcular la carga de cada capacitor, como vos sabés que las cargas de los capacitores tienen que ser iguales, podés igualar C1 por B1 a C2 por B2, y aparte tenés que saber que los voltajes sí se suman. Entonces, si los voltajes se suman, vos sabés que el voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 te tiene que dar 9 voltios. ¿Por qué 9 voltios? Porque es el voltaje de la pila. ¿Estamos? Entonces, yo acá hago lo que llama dos ecuaciones con dos incógnitas. Apréndetelo, esto se usa mucho en física. Resolver ecuación cuadrática, Pitágoras, una ecuación con una incógnita, ecuación de la recta, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, acá me quedan dos ecuaciones, fíjate. Una es la ecuación que me dice C1 por B1 igual a C2 por B2. ¿Por qué? Igualé las cargas. ¿Estamos? Y la otra ecuación es la que me dice que la suma de los voltajes me da 9 voltios. Entonces, eso, gracias, un poco más abajo. Entonces, si despejo el voltaje del capacitor 1, paso el voltaje del capacitor 2 al otro lado, me queda restando. Y ese BC1 lo pongo arriba, donde en la fórmula 1, me queda el siguiente pequeño engendro. Me queda C1 por B1, que es 9 voltios menos el voltaje del capacitor 2, fin paréntesis, todo eso igual a C2 por B2. Y ahora hago distributiva, ¿estamos? Hago C1 por 9 voltios, C1 por BC2, y eso me da C2 por B2. Bueno, ahora voy a reemplazar por los valores para hacértelo más fácil. Como el capacitor 1 tenía 6 faradios, me queda 6 por 9, y el capacitor, o sea, 6 por 9 y 6 por BC2, el voltaje del capacitor 2 no sé cuánto vale, y eso me queda la capacidad 2, que son 3 faradios, por el voltaje del capacitor 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a tratar de despejar el voltaje del capacitor 2. Entonces, 6 faradios por 9 voltios me da 54 coulombs, lo paso al otro lado, y eso me queda 3 faradios por el voltaje del capacitor 2 más 6 faradios por el voltaje del capacitor 2. Entonces, como tengo unidades iguales del lado izquierdo, puedo sumar, me queda 9 faradios por voltaje del capacitor 2 igual a 54 coulombs. Entonces, de ahí puedo despejar el voltaje del capacitor 2, que me da 54 dividido 9, me da 6 voltios. Entonces, ¿qué calculé? Calculé el voltaje del capacitor 2, que me dio 6 voltios. ¿Cuánto vale el otro voltaje? Bueno,
acá tenés dos maneras de hacerlo. Podés volver a hacer la fórmula, o si no directamente, como vos sabés que la suma te tiene que dar 9, bueno, si uno de los capacitores tiene 6 voltios, el otro tiene que tener 3 voltios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué calculé? El voltaje de los dos capacitores. 6 voltios y 3 voltios. Vamos un poco más abajo. Bueno, ahí termina el problema de capacitores en serie. Vamos ahora a capacitores en paralelo. Desde ya no calculé la energía de los capacitores, pero si me lo hubieran pedido, bueno, puedo hacer cualquiera de las fórmulas de energía. Un medio Q por B, un medio CB cuadrado o un medio Q cuadrado sobre C. ¿Estamos? Bueno, capacitores en paralelo. Los uní y les puse una pila. ¿Estamos? Di valores al azar, un capacitor 6 faradios, el otro capacitor 3 faradios y la pila 9 voltios. Entonces, calculo la capacidad equivalente. Como están en paralelo, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades, entonces 6 faradios más 3 faradios me da 9 faradios, esa es la capacidad equivalente. O sea, yo puedo reemplazar los dos capacitores por uno de 9 faradios y tendría lo mismo. Y en el caso anterior, cuando estaban en serie, yo podría haber reemplazado los dos capacitores de 6 y de 3 por uno de 2. Saco los dos capacitores, reemplazo por uno de 2 y tengo un circuito equivalente. Sigo. Entonces, vamos a calcular la carga total que hay en el sistema. Entonces, la carga total es C por B. Entonces, C es la capacidad total que tengo por el voltaje total. Y eso me da, la capacidad total la calculé, son 9 faradios y el voltaje son 9 voltios. Tengo que la carga total es 81 coulombs. ¿Estamos? ¿Qué calculé? La carga total que hay en el circuito de los dos capacitores. Bueno, ahora, ellos lo más común que pregunten es qué carga tiene cada uno de los capacitores. Entonces, ¿cómo lo calculo? Fíjate, para el capacitor 1, Q del capacitor 1 es C por B. Entonces, Q1 sería la capacidad del capacitor 1, que son 6 faradios, por el voltaje. Acordate que estando en paralelo los capacitores tienen el mismo voltaje, que es el voltaje de la pila, o sea, 9 voltios. Me queda entonces para el capacitor 1, 6 por 9, 54 coulombs. Y para el capacitor 2 me queda 27 coulombs. ¿Estamos? ¿Qué calculé? Las cargas de los capacitores. Ahora fíjate esto. Capacitores en paralelo tienen el mismo voltaje, pero la carga total es la suma de las cargas. Entonces, si sumo las cargas, fíjate que 54 y 27, 7 y 4, 11 me da 81 coulombs. O sea que verifica que la carga del capacitor equivalente, que tenía 81 coulombs, es la suma de las cargas. ¿Estamos? Bueno, y calculo la energía acá para que lo veas cómo se hace. Bajamos un poquito, calculamos la energía. Puedo usar cualquiera de las tres fórmulas porque tengo la carga, tengo el voltaje, tengo la carga total, tengo el voltaje total, tengo la carga de uno de los capacitores, el voltaje de cada capacitor. Entonces, puedo usar la fórmula que quiero. En este caso, ponele que quiero calcular la energía total. Bueno, uso un medio de CB cuadrado, ponele, porque calculé la capacidad total y me había dado 9 faradios. Y bueno, el voltaje lo tengo, son 9 voltios. Entonces, 9 por 9, 81. No, ese es el voltaje al cuadrado, 9 por 9, 81. Por 9 dividido 2, eso me da 364,5 joules. ¿Qué es eso? Es la energía total que hay en el circuito. Lo quiero comprobar y voy a calcular la energía que tiene cada uno de los capacitores. Entonces, hago la energía del capacitor 1, uso la fórmula un medio CB cuadrado, puedo usar cualquiera de las tres, y me queda un medio de 6 por 9 al cuadrado para el capacitor 1, eso me da 243 joules, y un medio de CB cuadrado para el capacitor 2 me da
121,5 joules. Si sumás otra vez los 243 más los 121,5 joules, me da los 364,5 joules que hay en total en el sistema. Bueno, hasta acá bien. ¿Me querés preguntar algo? No veo gente en el chat, Lucas. ¿Está la gente ahí? ¿Sí está? Bueno, bajamos un poco entonces. Esto es un resumen de un poco lo que te di la vez pasada. Y ahora quiero que veas lo siguiente. Este es un truco importante que se usa mucho en parciales y finales, que es lo siguiente. A vos problemas de dos capacitores no te van a tomar. O sea, dos capacitores en serie o dos en paralelo no te lo van a tomar. ¿Por qué? Porque es muy fácil. No se toman cosas fáciles. Por lo menos, no sé, acá en la Universidad de Buenos Aires, ellos siempre toman cosas difíciles. Agárrate. Entonces, siempre va a haber por lo menos tres capacitores. Entonces, ¿cuál es el truco que te quiero explicar? El truco es este. O sea, puede haber 4 capacitores también, pero lo normal es 3. Entonces, el truco es siempre llevar el sistema de 3 capacitores que ellos te dan a un sistema de 2 capacitores. O sea, dejarlo como 2 en serie o como 2 en paralelo. ¿Estamos? Entonces, vos fíjate qué pasa si te dan... hay varias maneras de conectar 3 capacitores. ¿Estamos? Lo que voy a hacer ahora es darte todos los 4 tipos de problemas que hay de 3 capacitores conectados. Un poco más abajo vamos a la manera 1, 3 en serie. ¿Qué pasa si vos tenés los 3 en serie? Bueno, entonces vos tenés que lograr que los 3 en serie se transformen en un problema de 2 en serie. ¿Por qué? Porque ese problema ya lo sabés resolver, que es el problema que resolví antes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Bueno, 2 de los capacitores, sumo las capacidades, o sea, hallo el capacitor equivalente. Como están en... Ponele que hallo la capacidad equivalente entre el capacitor 2 y el 3. Entonces, hago C2 por C3 sobre C2 más C3. Eso me dará un cierto valor. Y bueno, entonces el sistema de 3 capacitores en serie me quedó como un sistema de 2 capacitores en serie. El capacitor 1 quedó con su misma capacidad. Y el capacitor, el 2 y el 3, lo reemplacé por 1 de capacidad equivalente C2,3, que se calcula con la fórmula, ¿no? Bueno, vamos a la segunda forma. Supone que manera 2. 3 en paralelo. ¿Pueden tomar 3 capacitores en paralelo? Pueden. Se toman 3 capacitores en paralelo. Entonces, fíjate, más fácil todavía, porque ¿qué pasa? Yo, como las capacidades cuando están en paralelo se suman, yo directamente agarro el capacitor 2 y el capacitor 3, sumo sus capacidades y calculo un nuevo capacitor que lo llamo C2,3 y transformo el circuito de 3 en paralelo a 2 en paralelo. ¿Cuáles serían los 2 capacitores en paralelo que me quedan? Bueno, uno es el capacitor 1, C1, que lo dejo igual, y el otro es C2,3. ¿Cuánto vale la capacidad del capacitor C2,3? Respuesta, la suma de la capacidad del capacitor 2 más la capacidad del capacitor 3. ¿Estamos? Porque están en paralelo. Bueno, vamos a la manera 3, bajamos un poquito. 2 en... no la 4, la 3. Ahí está. 2 en serie con uno en paralelo. Vamos a lo más tomado de todo. 2 en serie con uno en paralelo o 2 en paralelo con uno en serie. Esto es lo más tomado en parciales y finales. Fíjate qué es lo que trato de hacer yo. Trato de llevar el circuito de 2 en serie con uno en paralelo o 2 en paralelo con uno en serie a otro circuito que yo ya sé cómo va a ser. Entonces lo voy a transformar en 2 capacitores en paralelo o en 2 capacitores en serie. Vamos a la manera 3. La manera 3 tengo 2 en serie, el C1 y el C2, que a su vez están en paralelo con el C3. ¿Estamos? No dibujé la pila estaría abajo, ¿no? Abajo o arriba, digamos. Entonces, fíjate qué hago. En este caso,
como tengo el capacitor C1 y C2 en serie, calculo la capacidad equivalente del capacitor C1 y C2. Entonces, como están en serie, la capacidad equivalente es C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿Ves? Ahí te lo puse. La capacidad equivalente de los capacitores 1 y 2 es la capacidad equivalente, lo llamo C12. Y la calculo con la fórmula. Entonces, ¿qué hice? Transformé el sistema de 3 capacitores, donde están 2 en serie con 1 en paralelo, en un sistema de 2 capacitores en paralelo que se supone que ya lo sabes resolver, es lo que resolví antes. ¿Estamos? Entonces, repito el truco. De los 3 capacitores que me dan, yo lo transformo en un circuito que ya sé resolver. En este caso, los 2 que están en serie, me conviene reemplazarlos por uno solo, que va a estar en paralelo con el otro. Entonces, esto es la manera 3. Vamos a la manera 4. La manera 4. Vos fijate, tengo ahora 2 en... No, está bien ahí. 2 en paralelo con 1 en serie. 2 en paralelo con 1 en serie, muy tomado también. ¿Dónde estaría la pila? La pila estaría abajo. La pila estaría abajo o podría estar arriba. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué hago? Los 2 que tengo en paralelo, los 2 capacitores que tengo en paralelo, los voy a sumar y el C1 y el C2 los reemplazo por su capacidad, por su capacitor equivalente C12, que es la suma de las capacidades. ¿Estamos? O sea, del circuito de 3 capacitores que tengo, reemplazo el C12 por un capacitor que llamo C12. Su capacidad equivalente es la suma de las 2 capacidades, que es C1 más C2. Entonces, ¿qué hice? Del circuito que tenía 3 capacitores, 2 en paralelo con 1 en serie, lo transformé en un circuito de 2 capacitores en serie que ya lo sé resolver y es uno de los que resolví antes. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir a un truco ahora que quiero que veas. Vamos un poco más abajo, pero primero decime si me querés preguntar algo de esto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Me dicen acá, no importa si empezás por serie o por paralelo. Sí, el resultado va a ser el mismo, sí. Digamos, siempre vos tenés que buscar transformar el circuito de 3 capacitores en uno de 2. ¿Por qué en uno de 2? Porque es el que yo ya sé resolver. ¿Estamos? Bueno, vamos a este truco. Vos fijate una cosa. Esto es muy tomado en parciales y en finales. Me refiero principalmente a la materia biofísica en el CBC que se da acá en Buenos Aires, Argentina. Pero si vos estás cursando ingeniería en la tecnológica o en farmacia y bioquímica, que se ve también electricidad, puede ser que lo tomen también. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Intentan confundir al alumno. Bienvenido a la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir confundir? Bueno, fíjate el primer ejemplo. El ejemplo que está a la izquierda, te puse una pila de 10 voltios y 3 capacitores C1, C2 y C3, este ejemplo me refiero, este que está acá, que el alumno le toman eso en un parcial y viéndolo de un golpe de vista uno dice, ah, qué fácil, tomaron 3 capacitores en paralelo. Error. ¿Por qué no están los 3 en paralelo? Bueno, porque hay una regla para saber cuándo los capacitores están en serie y cuándo están en paralelo. En general la gente dice, sí, ya sé cuál es la regla. Si veo uno a continuación del otro están en serie y si veo que está uno abajo del otro están en paralelo. No, esa no es la regla. La regla es esta. Si la corriente pasa primero, escuchá, si la corriente pasa primero, Manuel, por un capacitor, después por el otro, están en serie. Si la corriente viene y se divide en 2, están en paralelo. Esa es la verdadera regla para saber si los capacitores están en serie o en paralelo. Entonces, ¿cómo están los primeros estos capacitores que están acá? Vos fíjate que uno, de un golpe de vista, dice están los 3 en paralelo, pero no, porque la corriente sale de la pila, pasa por el capacitor 1, después pasa por el capacitor 2, da la vuelta, pasa por el capacitor 3 y vuelve a la pila. O sea que están los 3 en serie.
Están los tres en serie. Daría la impresión que están en paralelo, pero están los tres en serie. ¿Estamos? Vamos al de al lado. Ahora a este que está acá. ¿Estamos? Uno puso una pila de 10 voltios. También hay tres capacitores, C1, C2 y C3. Y de un golpe de vista el alumno mira esto cuando le toman en un parcial o en un final y dice, ¿qué veo yo? Veo tres en paralelo. ¿Están los tres en paralelo? Pensá, Juan. Cuidado con lo que vas a decir. La respuesta es no. Si bien, repito, insisto, uno mira y dice, bueno, pero están uno arriba del otro y otro abajo, entonces están los tres en paralelo. No. ¿Por qué no? Porque acordate la regla de capacitores en serie y regla de capacitores en paralelo. En serie están si la corriente pasa por uno y después por el otro. Y en paralelo están si la corriente viene y se divide en dos. Entonces, fíjate lo que pasa acá. La corriente sale de la pila, pasa por el capacitor 1. O sea, perdón, la corriente puede ir para la derecha o para la izquierda. Tanto en el ejemplo este como en cualquiera de los dos. ¿Estamos? La corriente puede ir para cualquier lado. En la realidad real, la corriente que sale de una pila tiene una dirección. Pero acá, para resolver el problema, vos no te importa. Entonces, fíjate, la corriente sale de la pila del capacitor de 10 voltios, de la pila de 10 voltios, pasa por el capacitor 1 primero, sin dividirse. Después, va para abajo y ahí se divide en dos. Parte pasa por el capacitor C2 y parte pasa por el capacitor C3. Entonces, ahí tengo un paralelo. Quiere decir que este circuito no están los tres en paralelo, como uno podría pensar, sino que está C2 y C3 están en paralelo, C2 y C3, y a su vez C2 y C3 están en serie con el capacitor 1. ¿Estamos? O sea que no están los tres en paralelo, sino que está C1 en serie con el paralelo de C2 y C3. Bueno, acá termina la explicación de teoría. Y hay un ejemplito abajo que ahora quiero que veas, pero en principio la teoría de capacitores termina acá. Después de esto quiero que veas un video donde resuelvo un problema de capacitores. Lo que sí quiero que veas en el ejemplo de abajo, cómo a veces no es tan fácil darse cuenta cuando los capacitores están en serie, en paralelo, o qué está en serie con qué y qué está en paralelo con qué. Fíjate el ejemplo de abajo. Acá hay 4 capacitores que pueden tomar 4 capacitores y están de una manera media rara metidos dentro de un cuadrado. Entonces, acá pensalo un poquito. Si me lo contestás, te ganarás esta jugosa rodesia, porque acá, para resolver el circuito de donde está el capacitor en diagonal, hay que pensar un poquito. Estamos por empezar, no son 3 capacitores, son 4. Y acá hay que ver qué está en serie con qué y qué está en paralelo con qué. Y este es el truco final de capacitores. Vos, para poder resolver un problema de capacitores que ellos te dan, siempre hay que ver qué está en serie con qué y qué está en paralelo con qué. Si te equivocás ahí, si decís, bueno, están los 3 en paralelo y no estaban los 3 en paralelo, todo lo que hagas va a estar mal. ¿Estamos? Entonces, ese siempre es el truco máximo, que se usa lo mismo en circuitos de resistencias y lo mismo en circuitos de capacitores. Y el truco, repito, es este. Ver qué está en paralelo con qué y qué está en serie con qué. Me escriben acá. El capacitor 1 está en serie al paralelo del capacitor 2 y el capacitor 3. Bueno, no sé en cuál de los dibujitos. El capacitor C1, en el de la derecha, el capacitor C1 está en serie con el paralelo entre C2 y C3. ¿Estamos? ¿C1 y C2 están en serie? No, C1 y C2 no están en serie. C2 y C3 están en paralelo. C2 y C3 están en paralelo. Y ese paralelo está en serie con el capacitor 1. ¿Estamos? Ojo que, repito, insisto, en un problema de capacitores en serie y en paralelo, si vos te equivocás al saber qué está en serie con qué y qué está en paralelo con qué, todo mal. Todo mal. O te referías al triangular. Bueno, el triangular
pensalo, el que está el capacitor inclinado, ahí hay que pensar un poquito qué está en serie con qué y qué está en paralelo con qué. Y si lo contestas bien, te ganarás esta jugosa Rhodesia. Bueno, preguntas, si no, quiero ir a que veas, si me tenés un poquito de paciencia, que nos atrasamos mucho hoy, un video donde resuelvo un problema de capacitores directamente que fue tomado en un parcial. Igual yo estoy acá. Sí, me dice al último, me refería. Bueno, el último hay que pensarlo un poquito, el que tiene el capacitor inclinado. Vamos a un video, quiero que veas un video donde directamente resuelvo un problema que fue tomado en un parcial o en un final. ¿A mí se me escucha? Sí. Dice no se escucha el video. El enunciado. Me dicen que no se Empecé escucha por el este video. problema porque este ejercicio se ha tomado no miles de veces, millones. Vamos ahora A ver, a problemas ahora sí. de capacitores Empezado de que nuevo hayan con sido el video. tomados en parciales. Lo vuelvo a Quiero que veas atrasar. efectivamente qué es lo que se toma. Entonces, acá tengo un parcial viejo. Me limité a copiarte el dibujito que está en el enunciado. El dibujito que está en el enunciado es todo esto. Este circuito de capacitores con esta tabla. De este lado es donde lo voy a resolver. Este es el dibujito. Así como está, así te lo copié. Ahora paso a leerte el enunciado. Empecé por este problema porque este ejercicio se ha tomado no miles de veces, millones de veces. Millones así, parecido, preguntan distintas cosas con distintos valores. Lo mismo. Por eso este es un ejercicio muy importante. Repito, está este dibujito, está esta tabla y dice esto. El circuito de la figura está formado por tres capacitores iguales alimentados por una fuente de 60 volts. Si B1, B2 y B3 representan los voltajes de los capacitores una vez cargados, ¿cuál es, entre los que se ofrecen, el único conjunto de voltajes posibles? Entonces, ¿traduzco el enunciado? Primero, prestale atención a la palabrita iguales. Dice tres capacitores iguales. A veces usan la palabra iguales, a veces usan la palabra idénticos. ¿Ha pasado alguna vez que algún chico levanta la mano en el parcial o en el final y dice, che, acá donde dice capacitores iguales, ¿qué quiere decir? Máster, capacitores iguales quiere decir que tienen la misma capacidad. Pero igual, yo entiendo que a veces la gente se confunde porque puede pensar, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen el mismo tamaño? ¿Que están pintados del mismo color? ¿Que tienen las placas de la misma superficie? Bueno, no. Capacitores iguales, capacitores idénticos quiere decir que tienen la misma capacidad. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Yo voy a pasar del circuito que ellos me dan a un circuito equivalente. Yo este ejercicio lo voy a resolver dando valores. Es un choice, entonces yo tengo que marcar cuál de las opciones es la correcta. Como es un choice, vos podés dar valores. Siempre conviene dar valores en los choice, porque trabajar en letras te podés confundir. Entonces, de este circuito voy a pasar a un circuito equivalente y por las dudas, por si no se entiende, lo que me están preguntando es, este B1 es el voltaje del capacitor 1, este B2 es el voltaje del capacitor 2, este B3 es el voltaje del capacitor 3. Puede ser, me están preguntando, puede ser que valga B1 igual a 60, B2 igual a 60 y B3 igual a 60. Puede ser que sea B1 igual a 20, B2 igual a 40 y B3 igual a 40. O sea, ¿cuál de las filas es la correcta? Bueno, entonces acá te puse, mira, doy un valor de capacidad. Yo agarré 3 faradios para cada uno de los capacitores. O sea, este tiene 3 faradios, este tiene 3 faradios y este tiene 3 faradios. Elegí el valor 3, podés elegir el valor 2 faradios, podés elegir el valor 10 faradios. Bueno, entonces, de ese circuito,
como ya te dije en los videos anteriores de capacitores, paso a este equivalente. Fíjate lo que hago. Estos dos están en paralelo. Entonces, regla de los capacitores en paralelo. Las capacidades se suman. Los voltajes son iguales, las capacidades se suman. Entonces, acá dejo el capacitor C1 de capacidad 3 faradios. El C1 lo dejo. Y estos dos los reemplazo por la capacidad total, la capacidad equivalente, que es la suma de las capacidades. O sea, 3 más 3, 6 faradios. ¿Estamos de acuerdo? De ese circuito pasé a este. Este sigue siendo el capacitor C1 y este lo llamé C23. Porque es la mezcla, digamos, del capacitor 2 con el capacitor 3. Bueno, y la pila que tiene 60 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora empiezo. Fíjate, ¿qué digo? Primero escribo, como siempre, la fórmula fundamental de los capacitores, C igual Q sobre B. Miro el circuito equivalente que tengo. Estos dos están en serie. Entonces, regla fundamental de los capacitores en serie. Tienen que tener la misma carga. Los voltajes se suman. Este voltaje no sé cuánto es. Este voltaje no sé cuánto es. Pero la suma tiene que dar 60 voltios. Esta carga no sé cuánto es. Esta carga no sé cuánto es. Pero sí sé que esta carga tiene que ser igual a esta. Si esta es 20 coulombs, este será 20 coulombs. Si esta es 82,3 coulombs, esta será 82,3 coulombs. Sigo entonces. ¿Qué voy a hacer? Digo, como están en serie, esta carga tiene que ser igual a esta y las igualo. Primero despejo la carga de la fórmula general de los capacitores. C igual Q sobre B, este voltaje lo paso multiplicando acá, me queda Q igual C por B. Q igual C por B, esa es la carga. Entonces, igualo la carga del capacitor 1, que sería C1 por B1, a la carga del capacitor C23, que es C23 por B23. ¿Qué hice? Igualé las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. Y ahora, con cuidado, reemplazo por los valores que tengo. El C1 sigue teniendo 3 faradios, que es el valor que yo le di. Y el C2 tiene el doble, 6 faradios. Entonces, 3 faradios por B1 es 6 faradios por B23. Y ahora, con cuidado, este 3 faradios que está acá lo paso dividiendo y me queda que B1 es 2 veces B23. B1 es 2 veces B23. De acá saqué la conclusión hiper ultra importante para resolver este problema. ¿Qué me dice esa condición? B1 igual B23, 2B23. Fíjate que yo de acá no saco cuánto vale B1, cuánto vale B2 y cuánto vale B3. Lo que estoy sacando, lo que me dice esta condición es que el voltaje del capacitor 1 tiene que ser el doble del voltaje del capacitor B23. O sea, si este tiene 2 voltios, este tendrá 4 voltios. Si este tiene 10 voltios, este tendrá 20 voltios. Eso es lo que saqué. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, fíjate, regla de los capacitores. Estos tienen que tener el mismo voltaje. Y todo este voltaje del paralelo más este voltaje me tiene que dar 60 voltios. Entonces, empiezo mirando las opciones, veo si puedo descartar alguna, tal vez puedo descartar varias. Empiezo. Yo sé que este voltaje tiene que ser la mitad de este. Entonces, 60, 60 y 60 no puede ser. Esta primera opción seguro no puede ser. Porque este voltaje tiene que ser el doble de esto. Estos dos tienen el mismo voltaje. Bueno, entonces la primera opción no puede ser. Vamos a la segunda. 20, 40 y 40. Habría que ver porque 40 y 40, fíjate que estos dos tienen el mismo voltaje, pero este no me sirve. Porque tendría que decir en todo caso 80 acá, porque el B1 tiene que tener el doble de estos. O sea que esta no va. Esta no va, la segunda no va. Vamos a la tercera. 20 y 20 me sirve, estos dos capacitores tienen el mismo voltaje y esta tiene el doble. Acordate que este tiene 20, todo el paralelo tendría 20 voltios y este tiene 40 voltios. Perfecto, la tercera opción parece potable. Digo potable porque espera un poquito,
porque este ejercicio tiene un pequeño truco todavía. La tercera parece potable. Seguimos. 45, 45 sirve porque estos dos tienen el mismo voltaje. 45, 45, pero no me sirve que este tendría que ser 90. O sea, el doble de este. Esta no va. Sigo. 15 y 15 podría ser. 15 y 15 podría ser. Y acá tengo un problema. Y acá tengo un problema porque estos 30 voltios también son el doble de 15. O sea que en principio esta opción también podría ser. O sea que tengo dos potables por ahora, esta y esta. La última no va porque 30, 30 y 30 no puede ser. Este voltaje tiene que ser el doble de este. Conclusión, tengo dos posibles. Y acá viene la decisión final. La decisión final. En vez de tirar al azar entre dos, pensemos un poquito. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que el voltaje de esto más el voltaje de esto me tiene que dar 60. Eso es lo que me permite a mí decidir cuál de los dos. Este voltaje más este me tiene que dar 60. O sea, el voltaje de estos dos más el voltaje de este me tiene que dar 60. Entonces, ahora con cuidado, fíjate. Vamos a este. El voltaje del paralelo es 20. Más 40, ¿cuánto me da? 60. 60. Vamos a analizar la otra opción que era potable, a ver si también coincide o no. Esta, 15 y 15, 15 más 30 me da 45. ¿Me dio 60? No. Quiere decir que la verdadera, la única posible es esta. La única posible es esta. O sea, A, B, C. Correcta la C para este problema. Fin del ejercicio. Ahora, una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. Este problema se ha tomado millones de veces, así, parecido, con valores. Bueno. Otra variante de este problema, muy conocida también, es que en vez de preguntarte qué pasa con los voltajes, te preguntan qué pasa con las cargas. Vos sabés que siempre en capacitores las incógnitas son voltaje, carga, voltaje, carga. Entonces, te podrían haber dado una tablita parecida a esta, que en vez de decir voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, dijera Q1, Q2 y Q3. ¿Qué pasa con las cargas? Entonces empiezo a analizar. Repito, no es este problema, pero es la otra variante. O sea, si en el tema A tomaron este, en el tema B van a tomar esta misma situación, pero preguntándote por las cargas. Entonces, con cuidado, mira. Este y este son iguales, o sea, tienen la misma capacidad, ¿no? Entonces, quiere decir que este tiene que tener la misma carga que este. Estos dos tienen que tener la misma carga. Si estos son 20 coulombs, este va a tener que tener 20 coulombs. Ahora, estos capacitores, el C2 y el C3, están en paralelo. Quiere decir que los voltajes van a ser iguales, pero las cargas se suman. Así que si este tiene 20 coulombs y este 20 coulombs, este va a tener que tener 40 coulombs. 40 coulombs. Y este, como está en serie con este, la regla de los capacitores en serie es que tienen la misma carga, los voltajes se suman, pero las cargas tienen que ser iguales. Entonces, si yo deduzco que este tiene 40 coulombs, este tiene que tener 40 coulombs. Y así se resolvería este ejercicio, llegado el caso que me preguntaran por las cargas. Se puede calcular también la capacidad total. Fíjate que, digamos, esto es 6 faradios, esto es 3 faradios, dando valores, ¿no? Si quiero calcular la capacidad total, estos dos están en serie, uso la regla de capacitores en serie, para calcular la capacidad es C1 por C2 sobre C1 más C2. Entonces sería C1 por C2, 3 sobre C1 más C2, 3. ¿Qué sería concretamente así? Mirá, 3 por 6, 18, 3 por 6, 18 arriba, dividido 6 más 3, 3 más 6 me da 9. Quiere decir que la capacidad equivalente de todo esto sería 2 faradios. La capacidad equivalente de todo esto sería 2 faradios. Entonces, haciendo Q igual B por C, yo tengo la capacidad equivalente que son 2 faradios, el voltaje son 60, quiere decir que la carga total de todo el circuito
La carga total de todo el circuito tendría que ser 2 faradios por 60 voltios, son 120 coulombs. La carga total tendría que ser 120 coulombs. Quiere decir que esto tiene que tener 120 coulombs, esto tiene que tener 120 coulombs y esto también tendría que tener 120 coulombs. O sea, concretamente, esto tendría que ser 60, esto tendría que ser 60, la suma me da 120 y este tiene que tener 120 coulombs también. Fin de este problema, ejercicio importante, muy tomado en parciales, en finales, así o parecido. Tenés que saberlo, ¿eh? Vamos ahora a problemas de capacitores que hayan sido tomados en parciales. Quiero que veas efectivamente qué es lo que se toma. Entonces, acá tengo un parcial viejo, me limité a copiar. Sí, estamos. Bueno, ¿viste el video? ¿Te pareció bien? Ahí tenés un típico problema que tomado en un parcial, en un final. Hay otro video también que se hizo un poco tarde ahora. Yo lo voy a dejar colgado acá en donde dice TechAR o TechCienciaR. Tech-ciencia-ar en YouTube. Tech-cienciaar. Bueno, igual todo este video quedó grabado también, lo podés mirar. Bueno, no sé si me querés preguntar algo más, si no, cerramos la transmisión y esperemos miércoles que viene que no haya problemas técnicos. Mi idea es dar circuitos eléctricos, tema muy tomado también, tanto en biofísica de CBC como en ingeniería, en cualquier persona que use física 2 o electricidad y magnetismo. ¿Me querés preguntar algo? Bueno, cerramos entonces. Si me preguntas, No hay preguntas. dicen ok. No hay pregunta entonces. Bueno, nos vemos miércoles que viene, 19 horas, hora argentina, acá.